Buenos días, tarde o noche, dependiendo del momento en el que se vea esta presentación. Mi nombre es Francisco Lozada y junto a mi compañero Michael Salas venimos a presentar sobre el conversor digital analógico. Para la realización de esta práctica se tienen distintos requisitos. El primero siendo que se tiene que hacer un contador de 8 bits a partir de dos contadores de 4 bits. El segundo requisito es que a través de una EPROM se tenga que programar para obtener determinadas señales. Y el tercer requisito es que el diseño del conversor digital analógico se tiene que realizar de dos maneras. A través de un conversor discreto, con una escalera R2R y con un conversor integrado, que en este caso es el DAC 0808. Consideraciones a tomar para la realización de la práctica. Para la obtención de las señales planteadas en la práctica. Para poder controlar cuál es la señal que se obtiene en la salida, se hace uso de un logic state, a través del cual se podrá alterar el estado de las entradas en la EPROM. Además, como se solicita tres señales, se hace uso de dos logic states, aunque uno de los posibles estados queda sin una señal asignada, por lo que se optó a diseñar una señal única para este estado. La segunda consideración a tomar es para esta misma señal, la cual es una representación de la carga y descarga de un condensador. Los cálculos respectivos para el diseño de esta señal están con más detalles en el informe. En la familia lógica a utilizar. En la hoja de datos de la memoria 2732 se puede observar que es un dispositivo NMOS. Pero a pesar de esto, también se especifica que todas sus entradas y salidas son compatibles con dispositivos de la familia TTL, por lo que se decide utilizar únicamente dispositivos MOS para poder maximizar la compatibilidad entre los componentes del circuito. Para el contador de 8 bits, se hace una configuración de cascada con dos contadores 74HC161 y así obtener un único contador de 8 bits, funcionando a través de sincronizar sus señales de reloj y que la cuenta realizada por el contador superior sea continuada en el contador inferior a través de una señal de carry, que en este caso es proveída por la señal del pin RCO. Para la EPROM, funciona programando una salida para una entrada determinada, permitiendo tener distintas salidas guardadas en esta dependiendo del estado de las entradas. Para el funcionamiento del conversor digital analógico, a través de la escalera R2R. Su principio de funcionamiento se basa en el equivalente de Thevenin de cada entrada, donde en cada uno de los casos se puede demostrar que la representación de cada bit de entrada se percibe en la salida como la relación del voltaje de referencia de estos bits y la posición de estos, desde el más significativo hasta el menos significativo. Pasando ya a la simulación de Proteus, se puede ver acá en el diagrama del circuito en la parte izquierda los dos contadores 74HC161 conectados en cascada para poder obtener un contador de 8 bits, aunque bueno, a pesar de esto se va a utilizar nada más 7. En esta parte de acá se tiene la memoria 2732 con los dos logic states para poder alterar qué señal se obtiene en la salida de la memoria. Y por último, se tiene en la parte derecha el conversor digital analógico discreto con la escalera R2R y un osciloscopio conectado a la salida del amplificador para poder observar la señal obtenida. Ya iniciando con la simulación, con el osciloscopio se puede ver que para el caso 00 en los logic states se obtiene una señal dientes de sierra. Para el caso 01 se obtiene el tercer armónico del seno. Para el caso 1.0 con los logic states se obtiene una señal triangular y por último para el caso 1.1 se obtiene la señal diseñada, la señal que representa la carga y descarga de un condensador. Para poder observar mejor el periodo de la señal junto a su amplitud se va a la señal triangular y se puede observar que el periodo de esta es de aproximadamente 500 microsegundos, lo que significaría que al pasarlo a la frecuencia, que es 1 sobre el periodo, sería una frecuencia de aproximadamente 2 kHz, como se solicita en la práctica, junto a una amplitud de aproximadamente 10 voltios. En la segunda parte de la práctica se solicitó cambiar el conversor digital analógico R2R por un conversor integrado digital analógico 0808. Hay que tomar en cuenta que este conversor proporciona la información de salida como una señal de corriente, por lo tanto se hace uso de una configuración proporcionada por el fabricante Texas Instruments
con un amplificador operacional para poder convertir esta señal de corriente en una de voltaje. Según la hoja de especificaciones del fabricante Texas Instruments, el conversor digital analógico DAC0808 es un componente versátil y eficiente. Este DAC puede manejar entradas digitales de hasta 8 bits, lo que le permite generar 256 niveles distintos de salida analógica. Su salida es una señal de corriente, proporcional al valor digital ingresado, por lo que normalmente se combina con una resistencia de carga o un amplificador operacional para obtener una salida en voltaje. Es capaz de generar una respuesta de salida cuya amplitud puede variar entre 4.5 y 18 voltios, dependiendo del diseño del circuito. Uno de sus puntos fuertes es su bajo consumo de potencia, llegando a un máximo de 1000 mW y trabajando con tan solo 33 mW cuando se opera con 5 voltios, lo que minimiza problemas de calentamiento. Aún así, puede funcionar correctamente hasta temperaturas de 75 grados centígrados. Además, tiene un tiempo de establecimiento rápido, de aproximadamente 150 nanosegundos, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieran conversión a alta velocidad. Es compatible con señales digitales TTL y CMOS, lo que facilita su uso en sistemas embebidos y microcontroladores. Gracias a su alta precisión, bajo error de linealidad y compatibilidad con fuentes de alimentación simétricas, el DAC0808 se encuentra en aplicaciones como generadores de señales analógicas, audio digital, control industrial y sistemas de adquisición de datos. Para obtener la amplitud deseada, debe fijarse utilizando los pines de voltaje de referencia negativo y voltaje de referencia positivo, estableciendo el intervalo de voltaje entre el cual se encuentra la amplitud de la salida, y de esta forma la señal deseada podrá observarse a la salida del amplificador operacional, cuyo voltaje está en relación lineal con el valor digital de entrada del conversor 0808. Para entender un poco mejor cómo funciona esta relación, el fabricante nos provee de las fórmulas necesarias para calcular la corriente y por lo tanto el voltaje que se tendrá a la salida, la cual consiste en que la corriente de salida será igual a una constante K, la cual será igual a la división del voltaje de referencia que se coloca en el pin 14 entre la resistencia que se encuentra en este pin. Y esta constante K multiplica a la suma del estado de las entradas dividida entre su significancia, tal como podemos observar en esta ecuación. Ya teniendo el valor de la corriente de salida, podemos obtener el valor del voltaje de salida a través de la ley de Ohm. Acá podemos observar la simulación en Proteus, con el cambio del conversor analógico digital R2R por el conversor analógico digital integrado 0808. Dando inicio a la simulación, debemos tener en cuenta que al usar una señal de reloj con una frecuencia muy alta, el simulador tiene un consumo de la CPU muy alto, por lo que la simulación no se encontraría en tiempo real. Sin embargo, para poder observar sin inconvenientes la señal deseada, se optará por utilizar una frecuencia de 256 Hz en la señal de reloj, lo que ocasionará que se tenga una frecuencia de 2 Hz en la salida en vez de 2 kHz. Pero esto se hace con el fin de poder realizar el video de la simulación sin mayor inconveniente. La configuración de la EEPROM para las señales sigue siendo la misma, de modo que iniciando con la simulación con los Logistate en 00 podremos observar la señal dientes de sierra, que igualmente tiene una amplitud de 10 voltios y una frecuencia de 2 Hz para este caso. Al cambiar el estado de los Logistate a 10, podemos observar la señal con comportamiento sinusoidal. Igualmente, para esta podemos observar que el voltaje es de 10 voltios y la frecuencia de 2 Hz. Luego, al cambiar el estado de los Logistate a 0,1, podemos observar la señal triangular, con las mismas características. Y finalmente, con el estado de los Logistate en 1,1, podemos observar la señal extra, que simula la carga de un condensador, presentando las mismas características, 10 voltios en el pico y una frecuencia de 2 Hz. Circuito discreto versus circuito integrado.
En un entorno de simulación donde las condiciones suelen ser ideales, las diferencias entre utilizar un conversor digital analógico R2R discreto y un DAC 0808 integrado pueden pasar desapercibidas, ya que ambos ofrecen resultados funcionales y similares en cuanto a la forma de la señal de salida, como se pudo observar en cada una de las simulaciones. Sin embargo, en la práctica existen diferencias importantes que vale la pena destacar. El uso del DAC 0808 presenta varias ventajas clave frente a la versión construida con resistencias discretas. En primer lugar, el DAC 0808 ofrece mayor estabilidad y precisión, ya que internamente está calibrado para minimizar errores por tolerancia de componentes, algo que sí afecta al conversor R2R, donde pequeñas variaciones en el valor de la resistencia pueden degradar la linealidad o provocar errores de conversión. Además, el circuito integrado presenta un consumo de energía reducido, es compatible con niveles lógicos TTL y CMOS y permite un diseño más compacto y limpio, eliminando la necesidad de montar manualmente toda la red R2R con múltiples resistencias. Esto resulta especialmente valioso cuando se trabaja con microcontroladores o sistemas digitales donde el espacio, la eficiencia y la fiabilidad son aspectos muy importantes. Otra ventaja del DAC 0808 es su rapidez en la conversión, con tiempos de establecimiento muy bajos, lo que lo hace más adecuado para aplicaciones que requieran respuestas rápidas o procesamiento en tiempo real. Algo que también podemos destacar es el costo versus el beneficio. El DAC 0808 puede ser más costoso que unas cuantas resistencias, pero lo compensa en rendimiento, confiabilidad y fiabilidad de implementación, además de la escalabilidad. Para sistemas con muchos canales DAC, usar integrados como el 0808 es más práctico que replicar múltiples redes R2R discretas. Y también la robustez. El DAC 0808 es menos propenso a fallos por soldaduras o conexiones defectuosas, algo común en arreglos con muchos componentes discretos. En resumen, aunque ambos métodos cumplen su función, el uso de un DAC integrado como el 0808 permite una solución más eficiente, confiable y profesional, especialmente cuando se trabaja en aplicaciones prácticas fuera de un entorno que sea simulado. De esta forma, damos por finalizada la presentación. Muchas gracias por su atención.